Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estéis súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de vosotros os encanta, algo que siempre genera muchísima expectación y que, bueno, nos tiene a todos enganchados. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón con su química en la pantalla y que, incluso después de su relación, sigue dando mucho de qué hablar. Y es que, vamos a ser sinceros, ¿quién no ha soñado con una escapada romántica como las que vemos en las películas, o como las que imaginamos que ellos podrían haber tenido? En este vídeo vamos a intentar reconstruir, en la medida de lo posible, cómo podría haber sido una escapada romántica ideal para Hande y Kerem, repasando algunos momentos clave de su relación, analizando sus personalidades y, sobre todo, dejándonos llevar por la imaginación para crear un escenario perfecto para ellos. No vamos a centrarnos en los dramas o las especulaciones, sino en celebrar el amor y la conexión que vimos entre ellos. Así que si eres fan de esta pareja, si te gusta el romance y si te apetece soñar un poquito, este es tu vídeo. Y antes de empezar, como siempre, os quiero recordar que si os gusta el contenido que hacemos en este canal, si os entretiene y os informa, no olvidéis suscribiros. Es totalmente gratis, ayuda muchísimo al canal a crecer y así podemos seguir creando contenido que os guste. Además, activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, preparaos un café, poneos cómodos y vamos a imaginar juntos esa escapada romántica de ensueño para Hande y Kerem. Vamos a situarnos. Imaginemos que Hande y Kerem, en pleno apogeo de su relación, deciden escaparse unos días lejos del bullicio de Estambul, de las cámaras y del trabajo. Un lugar donde puedan ser ellos mismos, donde puedan relajarse y disfrutar el uno del otro sin interrupciones. ¿Dónde irían? Yo me los imagino en un lugar con encanto en la costa turca, quizás un pequeño pueblo pesquero con casitas blancas y bugambillas floreciendo por todas partes. Un lugar tranquilo con playas de arena fina y aguas cristalinas, ideal para desconectar y recargar energías. Podríamos pensar en Kos, por ejemplo, un lugar conocido por sus aguas turquesas, sus ruinas antiguas y su ambiente relajado. Pero vayamos más allá. Imaginemos que después de darle muchas vueltas, deciden que Kos es demasiado obvio, demasiado turístico. Buscan algo más auténtico, algo menos explotado por el turismo masivo. Optan por un pequeño pueblo costero llamado Faralia, cerca de Oludeniz. Faralia ofrece una vista impresionante de la famosa Laguna Azul, pero sin la multitud y el ruido. Imagínense llegar allí en un coche alquilado, un clásico descapotable blanco, con la ventanilla bajada, sintiendo la brisa marina en la cara y escuchando su canción favorita. La banda sonora de su viaje sería una mezcla de música turca tradicional, canciones pop internacionales que les recuerdan momentos especiales y quizás, incluso alguna canción que Kerem haya compuesto y cantado para Hande. Al llegar al hotel, no un hotel de cadena impersonal, sino una casa de huéspedes boutique escondida en la ladera de la montaña, con vistas panorámicas al Mediterráneo. Sakliken Paradise, un lugar donde la naturaleza se une al lujo discreto, les espera una habitación con una terraza privada, no solo con vistas al mar, sino con una piscina infinita privada que se funde con el horizonte. Perfecta para disfrutar de un desayuno tranquilo con zumo de naranja recién exprimido y gozleme casero, o de una copa de vino al atardecer mientras las estrellas comienzan a brillar. El primer día, después de instalarse y relajarse un poco, deciden explorar los alrededores. No se limitan al pueblo. Alquilan una moto-scooter para adentrarse en las colinas circundantes. Descubren senderos ocultos que conducen a pequeñas calas de arena blanca, accesibles solo por mar o a través de caminos sinuosos. Hande, con su estilo boho chic, luce un vestido floreado y un sombrero de paja de ala ancha, mientras que Kerem, con su encanto natural, conduce la moto con destreza, disfrutando de la libertad y la aventura. Al mediodía, en lugar de un restaurante turístico, encuentran una pequeña granja familiar en las montañas. Allí, una anciana les invita a compartir su mesa. Prueban el auténtico borek casero, el tomate recién cosechado de la huerta y el yogur cremoso hecho con leche de oveja. La anciana les cuenta historias de la región, leyendas de antiguos pueblos y consejos para una vida feliz. Entre risas y confidencias disfrutan de la comida sencilla y deliciosa, sintiendo la conexión con la tierra y la gente local. Por la tarde deciden explorar el famoso Valle de las Mariposas. Bajan por un sendero empinado y rocoso hasta llegar a la playa, donde abordan una pequeña embarcación que los lleva al interior del valle. Se maravillan con la cascada que cae desde lo alto de la montaña,
creando un microclima perfecto para la proliferación de las mariposas tigre. Caminan por el valle rodeados de miles de mariposas, sintiéndose como en un cuento de hadas. Ande toma fotos con su cámara Polaroid, capturando la belleza del momento. Kerem, inspirado por la naturaleza, recita poemas de Nazım Hikmet, uno de los poetas turcos más famosos. Al final del día, regresan a su casa de huéspedes. Se visten con ropa cómoda y se sientan en su terraza privada a contemplar la puesta de sol. Beben un cóctel de frutas tropicales y disfrutan de la compañía del otro. Ande le cuenta a Kerem sus sueños y aspiraciones. Kerem le habla de sus proyectos futuros y de su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Comparten un beso apasionado, sintiendo la conexión profunda que los une. El segundo día, deciden hacer una excursión a la antigua ciudad de Kayakoy, también conocida como la ciudad fantasma. Caminan entre las casas abandonadas, imaginando la vida de sus antiguos habitantes. Se preguntan por qué la ciudad fue abandonada y qué historias se esconden detrás de sus muros. Kerem, con su pasión por la historia, investiga sobre el tema y comparte sus hallazgos con Ande. Por la tarde se aventuran a practicar parapente desde la cima de la montaña de Babada, una de las mejores ubicaciones del mundo para este deporte. Se lanzan al vacío sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Vuelan sobre la laguna azul, disfrutando de la vista panorámica. Ande grita de emoción, mientras que Kerem la abraza con fuerza. Al aterrizar en la playa, se sienten eufóricos y llenos de energía. Por la noche se visten de gala y se van a cenar a un restaurante con estrella Michelin en Fethiye. Prueban platos exquisitos de la cocina turca moderna, maridados con vinos locales. Disfrutan de una conversación amena y profunda, hablando de sus miedos y esperanzas. Kerem le regala a Ande un colgante de plata con la forma de una mariposa, como símbolo de su amor y libertad. El tercer día, deciden desconectar del mundo exterior y dedicarse exclusivamente a relajarse y disfrutar el uno del otro. Se levantan tarde, desayunan en la cama y se pasan la mañana nadando en su piscina privada. Leen libros, escuchan música y se dan masajes mutuamente. Por la tarde se embarcan en un crucero privado por la costa. Navegan por las aguas turquesas, descubriendo calas escondidas y playas vírgenes. Se detienen en una pequeña isla desierta y se dan un baño en las aguas cristalinas. Bucean con snorkel, admirando la vida marina. Al mediodía disfrutan de un almuerzo gourmet a bordo, preparado por un chef privado. Prueban mariscos frescos a la parrilla, ensaladas exóticas y postres decadentes. Beben champán y brindan por su amor. Al atardecer, regresan a su casa de huéspedes. Se sientan en su terraza privada a contemplar las estrellas. Kerem toca la guitarra y canta canciones románticas para Ande. Bailan bajo la luz de la luna, sintiendo la magia del momento. El cuarto día exploran las ruinas licas de Tlos, una antigua ciudad con una rica historia. Se maravillan con las tumbas excavadas en la roca, el anfiteatro romano y el castillo otomano. Se imaginan cómo era la vida en la antigua Licia y se inspiran en su legado cultural. Por la tarde visitan el pueblo de Uzumlu, conocido por su producción de vino. Prueban diferentes variedades de vino turco y aprenden sobre el proceso de elaboración. Se llevan a casa algunas botellas como recuerdo de su viaje. Por la noche participan en una clase de cocina turca. Aprenden a preparar platos tradicionales como el imam bail y el kunefe. Se divierten cocinando juntos y disfrutan de la deliciosa cena que han preparado. El quinto y último día, se levantan temprano y se preparan para regresar a Estambul. Se despiden de su casa de huéspedes y se dirigen al aeropuerto. En el camino, se detienen en un mirador para contemplar por última vez la belleza de la costa turca. En el aeropuerto se abrazan y se prometen volver pronto. Saben que su vida en Estambul es agitada y exigente, pero también saben que siempre tendrán el recuerdo de esta escapada romántica para recordarles lo importante que es el amor y la conexión entre ellos. Intercambian miradas llenas de promesas y esperanza, sabiendo que su amor es fuerte y verdadero. Y bien, ¿qué os ha parecido esta escapada romántica que hemos imaginado para Ande y Kerem? Espero que os haya gustado y que os haya hecho soñar un poquito. Creo que es importante recordar que más allá de las pantallas y las especulaciones, hay personas reales con sentimientos reales. Y aunque su relación no haya funcionado, la conexión que vimos entre ellos fue innegable. Ahora me gustaría saber vuestra opinión.
¿Dónde creéis que Ande y Kerem se habrían escapado para tener una escapada romántica? ¿Qué actividades creéis que habrían disfrutado juntos? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras ideas y opiniones. Y antes de despedirme, quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya entretenido y que os haya gustado. Si fue así, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.